Hola, en este segundo video del área experimental de química orgánica vamos a ver cómo se lleva a cabo la purificación de compuestos orgánicos por recristalización. ¿Qué es la recristalización? La recristalización es un procedimiento utilizado para separar un compuesto sólido de sus impurezas, basándose en la diferencia de solubilidades de ambos en algún solvente o mezcla de solventes. ¿Y cómo se lleva a cabo? Se disuelve el sólido impuro en solvente caliente, luego la solución se enfría y de esta forma el sólido se separará como precipitado cristalino. Veamos ahora el paso a paso. Primero, se elige el solvente. Segundo, se disuelve el sólido impuro en el solvente caliente. Tercero, se decolora la solución de ser necesario. Cuarto, se filtra en caliente. Este paso permite separar las impurezas insolubles en caliente. Quinto, se deja enfriar para que cristalice el sólido. Sexto, se filtra en frío para recolectar los cristales. Séptimo, se secan estos cristales. Octavo, se determina la pureza y por último se calcula el rendimiento. Vamos a ver ahora entonces cómo se realiza la elección del solvente. Lo importante es que la sustancia a purificar tenga una marcada diferencia de solubilidad en caliente y en frío. Es decir, debe ser poco soluble en frío y muy soluble en solvente caliente. Por el contrario, la impureza debe ser soluble a baja temperatura o insoluble en caliente. Además, el solvente no debe reaccionar con el compuesto a purificar, el punto de ebullición debe ser bajo, de modo de facilitar el secado de los cristales, su manipulación no debe ser peligrosa y lo ideal es que permita formar buenos cristales del compuesto a purificar. En esta diapositiva se muestran los solventes más comúnmente utilizados, como el hexano, ciclohexano, diclorometano, cloroformo, éter etílico, tetrahidrofurano, que se conoce como THF, acetato de etilo, acetona, etanol, metanol y agua. Bueno, ahora vamos a ver cómo se hace en primer lugar para elegir el solvente para la recristalización. Vamos a hacer la prueba con pequeñas cantidades de muestra, unos 10-20 miligramos del compuesto impuro. Ponemos en un tubo de hemólisis o en un tubo de ensayo y le agregamos 0,5 a 1 mililitro del solvente frío, agitando con una varilla de vidrio. Si el compuesto se disuelve, el solvente no sirve, entonces se descarta. En cambio, si no se disuelve, se calienta a ebullición. Si no se disuelve cuando se calienta a ebullición, se agrega más solvente caliente, o no más de 2 mililitros. Y si no se disuelve, agregando este volumen extra, tampoco va a servir el solvente. En cambio, si se disuelve totalmente en caliente con o sin el agregado del solvente, que le agregamos el solvente extra, se va a dejar enfriar lentamente. Si, si uno lo que tiene que hacer es observar luego y evaluar. Si el precipitado aparece, resulta ser este solvente adecuado, pero si no aparecen los cristales, hay que ensayar con otro solvente. En esta diapositiva les muestro con un dibujito simplificado cómo se va a llevar a cabo entonces la parte experimental. Como les dije, se hacen las pruebas en tubos de ensayo de hemólisis utilizando un broche de madera o guantes o un traporrejilla o lo que sea para tocar, para agarrar el tubo porque obviamente va a estar caliente. Después, uno puede llevar a cabo el calentamiento de forma directa en la llama cuando utiliza agua,
pero cuando se utilizan, por ejemplo, otros solventes que son inflamables eh, o no, por ejemplo, si uno tiene que llevar a una temperatura alta, puede utilizar baños de silicona, glicerina, eso va a depender del solvente que se va a utilizar o lo conveniente sería utilizar una manta calefactora. Eh, Como pueden observar, entonces es un procedimiento sencillo y lo importante es que lo que hay que hacer es tener una varilla de vidrio para agitar, como les había comentado, y también de este modo se evitan proyecciones al calentar. A veces pasa que no encontramos un solvente adecuado y en ese caso se recurre a realizar la recristalización de mezcla de solventes. Es el caso de sustancias que son demasiado solubles en un solvente, que en este caso vamos a llamar solvente A, y poco soluble en otro solvente que llamaremos solvente B. ¿Cómo se procede? Se disuelve la sustancia en caliente en la mínima cantidad posible de solvente en el cual es muy soluble, en nuestro caso el solvente A, y luego se agrega gota a gota el otro solvente, el B, agitando hasta ligera turbidez permanentes. Después se agrega una pequeña cantidad del solvente A hasta disolución total, siempre en caliente, y al final se deja enfriar para que cristalice el compuesto. Una vez seleccionado el solvente o mezcla de solventes, se procede a disolver el total de la masa impura en la mínima cantidad de solvente o mezcla a ebullición, para lograr la máxima recuperación de la muestra cuando se enfría. Estos son los equipos que se arman cuando se tiene una gran cantidad de muestra. El solvente es inflamable o muy volátil. Son lo que se conocen como equipos de reflujo. Y en el caso de solventes inflamables, lo mejor es usar mantas calefactoras o con baños de aceite, glicerina, silicona o incluso agua dependiendo de la temperatura final que se desea alcanzar. El equipo consta del Erlenmeyer o balón junto con el refrigerante, por donde circula agua para evitar la evaporación del solvente. Entra por abajo, sale por arriba. El equipo se sostiene al pie, ¿sí? Con una o dos agarraderas. Una que sostiene el refrigerante y puede estar otra agarradera sosteniendo el Erlenmeyer o el balón. El agregado de más solvente se realiza por la parte superior del refrigerante. Habíamos dicho que si fuera necesario se lleva a cabo la decoloración de la solución. ¿Cómo se realiza? Se hierve durante 5 a 10 minutos con una pequeña cantidad de carbón activado. Se realiza únicamente cuando la solución es coloreada y el color se debe a impurezas, no a la muestra solubilizada. Esta etapa de filtración en caliente se realiza para eliminar las impurezas insolubles en caliente o si agregamos carbón activado. Se debe realizar rápidamente y para ello tener el material precalentado. Luego se lava con solvente caliente para recuperar la mayor cantidad de compuestos de interés. Acá en esta diapositiva se muestra la filtración por gravedad, pero se puede hacer también por succión, depende del material disponible. Lo importante es que no se enfríe la solución, como les había dicho, para evitar la cristalización del compuesto de interés. Por eso es que les había dicho que el material tiene que estar precalentado. Lo que se calienta justamente es el embudo y se moja el papel del filtro con solvente caliente. La varilla se usa para guiar el líquido en el embudo y bueno, ojo, justamente como el material va a estar caliente, hay que usar trapo o papel para sostener el balón o el Erlenmeyer, el material que hayamos utilizado. En este caso, justamente se coloca un embudo común
¿sí? Porque dijimos que es una filtración por gravedad, y el papel de filtro está plegado para favorecer justamente la filtración. Luego se realiza la cristalización. Lo mejor es dejar enfriar lentamente la solución, es decir, dejar que enfríe a temperatura ambiente y luego recién colocar en baño de hielo para completar la cristalización. De este modo vamos a favorecer la formación de cristales más grandes. Obtenidos los cristales, filtramos para recolectar los cristales de interés. En general se usa la filtración al vacío. Luego se lavan los cristales con solvente frío. Acá vemos cómo es el equipo para filtrar al vacío. Consta de un embudo Büchner, ¿sí? Que es un embudo de porcelana que está cubierto con un disco de papel de filtro plano, es decir, que no tiene pliegues para evitar que se pierdan los cristales cuando se realiza la filtración. Entre el embudo y el Kitasato, que es este, ¿sí? Entre el embudo y el Kitasato, como pueden observar, se coloca un tapón o un disco de goma, ¿sí? Para evitar prevenir pérdidas de vacío. El equipo se conecta por medio de un tubo de goma, ¿sí? O una manguera a la bomba de vacío. Para cantidades menores de muestras se usa un tubo Kitasato y un embudo Hirsch, que también es un embudo de porcelana. Obtenidos los cristales, se procede al secado de los mismos. Entonces, para llevar a cabo el secado, se pasan los cristales con cuidado a un cristalizador que va a estar previamente pesado. Puede usarse también algún otro recipiente de boca ancha, como por ejemplo frascos. Se cubre, ¿sí? Y se deja secar al aire, o también se puede secar al vacío colocándolo dentro de un frasco de secador de este estilo, que se conecta a una bomba de vacío. También se puede secar en la estufa, teniendo cuidado en este caso justamente que no se funda. Tiene que estar a baja temperatura la estufa. Acá vemos algunos ejemplos de sólidos obtenidos en nuestros exámenes de laboratorio. Como pueden ver, los sólidos pueden variar en su coloración. Para determinar la pureza se puede separar una pequeña porción de la muestra antes de llevar toda la muestra a secar y secar esta pequeña porción sobre el plato poroso para así determinar el punto de fusión del compuesto purificado y comparar con el original. Si aún no está puro, se repiten los pasos de la recristalización, ¿sí? La purificación se considera finalizada cuando dos puntos de fusión correspondientes a etapas sucesivas dan el mismo valor. Finalmente, cuando ya toda la muestra está pura y seca, se va a calcular el rendimiento de la recristalización, el cual se calcula como el cociente entre la masa seca final y la inicial por 100. Bueno, con esto hemos concluido este video. Nos vemos la próxima. Chao.